Hola, soy Camila y te doy la bienvenida a Desde Cero, el podcast de Cero Innovación, para hablar de todo lo relacionado con innovación, inclusión, bienestar y medio ambiente. Te damos la bienvenida a la segunda parte de nuestra entrevista con Daniel Muñoz. Y claro, yo creo que sí, en general, como se dice, muchos investigadores dicen la tecnología siempre tiene dos caras, ¿cierto? Y hay que tenerlas en cuenta y trabajar con ello, trabajarla para hacerla más positiva, ¿cierto? Entonces, así es como la mirada que por lo menos yo tengo, que en realidad todas las cosas, por ejemplo, cuando empezamos a utilizar teléfonos años atrás, pues nos volvimos todos adictos. Y después, claro, ahora, años atrás, empezaron a desarrollar estas aplicaciones para bloquear tu teléfono. Entonces, tienes que usar el teléfono para bloquear tu teléfono. Es una locura. Como no nos ponemos límites nosotros mismos. Exacto. Entonces, y al final, lo que te das cuenta es que la raza humana el problema, somos nosotros el problema, más que la tecnología misma. Pero sí, claro, hay que estudiarla y lo que pasa, por lo menos con realidad virtual, harto o realidad aumentada, es que hay mucho más estudios, porque esto empezó en los 80, hay mucho más estudios que que cuando nos empezamos a utilizar y apropiamos del teléfono. Ahí había mucho menos estudio. Por mi percepción de lo que pasó con el teléfono es que lo apropiamos muy rápido, pero no habían muchos estudios acerca de, no sé, adicción, entre otras cosas, y incluso inclusión. Entonces, y creo que al final, por ejemplo, cuando la tecnología se volvió mucho más madura, empezamos a incluir accesibilidad, etcétera, etcétera. Pero lo que está pasando con realidad aumentada, realidad virtual, harto, es que como tenemos ya ese aprendizaje desde el teléfono y otros medios, se están aplicando esos criterios mucho más tempranamente, antes de que la tecnología llegue a las personas más rápido. Entonces, eso por lo menos me parece mucho más positivo, de alguna manera. Yo igual siento, es más esperanzador que entre otras cosas. Pero claro, ahí volviendo al tema, claro, trabajé en ello. También hice un proyecto años atrás en el máster acerca de parenting, o sea, acerca de cómo lidiar cómo mediar. Era un proyecto que en el fondo era una aplicación que ayudaba a los padres a mediar, a tener actividades y pasar tiempo de calidad con sus hijos. Entonces, lo que hicimos ahí también, claro, ahí tuvimos un workshop y tuvimos gente que también hablaba distintos idiomas, entonces tuvimos que pedir gente que nos ayudara a traducir. Tuvimos gente que hablaba español, inglés, tuvimos gente, no sé, de Corea, de Hong Kong, gente de China continental, gente de Chile, había que tenía hijos, muchas personas de distintos lugares, y lo que hicimos en el fondo fue mapear cómo se sentían en términos de hacer actividades, de cómo distribuían sus tiempos con sus hijos, cómo pasaban tiempo de calidad con ellos, y también cómo lidiaban con ciertas situaciones de, por ejemplo, qué hacer con el tiempo libre, qué hacen ellos con el tiempo libre y qué les recomendarías tú hacer con el tiempo libre, etcétera, etcétera. Entonces, al final, yo me acuerdo que los centrales, aprendizajes centrales fueron, bueno, nos sentimos, ¿cómo se dice? Helpless. Sí, como que no podemos hacer nada. O estudia cómo ser padre, ¿cierto? La risa, sí, parece que fue demasiado. Claro. Es universal el quizás sentirse así como los papás, claro, sentir que no tienen la respuesta de cómo hacerla. Exacto, y eso fue entretenido porque, bueno, hice un proyecto con amigos, amigos de acá. Claro, el equipo eran 3 personas, estamos guiados por un profesor también en ese momento, y lo que hicimos fue de alguna manera idear situaciones, un juego de cartas complementado con una aplicación, en el fondo, y lo que en el fondo te ayudaba era elegir actividades juntos y a negociar. Ya eso era lo más importante en el fondo. Interesante. Cómo estas personas, cómo los papás y los hijos pueden negociar su tiempo libre, qué hacer con él,
si es que tienen que ir a hiking, si es que quieren probar una nueva actividad, ¿hasta cuándo, por ejemplo, puedo probar una nueva actividad si es que no me gusta? ¿Por qué tengo que ir, cierto? Por ejemplo, quiero tomar clases de... mis padres quieren que tome clases de piano, pero no quiero hacer clases de piano, no quiero levantarme temprano los sábados, cosas de ese estilo. Y ahí, claro, ideamos juegos de cartas, pero como que el mayor, o lo más entretenido eran, bueno, mapeamos todas las cosas que decían los padres en un gran diagrama, y ello era, bueno, esto no sabemos cómo ser padres. En el fondo tenemos mucha presión, tenemos presión desde que tienen que ser exitosos académicamente, que tienen que utilizar su tiempo bien, de que tienen que hacer deporte, que tienen que estar sanos, que tienen que comer a la hora, etc. Y al final había muchas presiones hacia los padres. Ese era uno me acuerdo en el mapa que hicimos. Y al final, en el fondo, lo que más necesitaban era herramientas de comunicación. Yo creo que eso es algo crucial. Herramientas en cómo comunicarse, yo creo que son cruciales, sea en relaciones padres e hijos, padres, madres, hijos, hijas. Y claro, yo creo que hay en edades críticas, o sea, en edades críticas que empiezan, no sé, 9, yo creo, depende mucho de las realidades culturales, desde los 9 puede ser hasta los 18 incluso. Entonces, claro, ese fue también un proyecto interesante donde aplicamos harta psicología, pero también tratamos de entender harto a las personas y aplicamos harta investigación cualitativa, hicimos entrevistas. También le hicimos a los niños, les mandamos diarios a sus casas, unos pequeños diarios. ¿Como diarios de vida? Notas, a los diarios, pero fue por una semana, entonces ellos tenían que escribir cómo se sentían y por qué se sentían así. Cada día, y tenían que poner emoji, les mandamos una especie de sticker, etcétera, etcétera. Entonces los niños en el fondo como que componían una especie de diario de acuerdo a cómo se sentían en la mañana, en la tarde, antes de ir a acostarse, y ponían emoji y después tenían que escribir por qué, etcétera, etcétera. Había distintos lenguajes, entonces tuvimos que también traducir esos documentos, pero de alguna manera ahí nos dimos cuenta de que en el fondo ellos también sienten presión. Exacto. Desde los padres, y también hay cosas que no les gusta hacer y que también tienen sus razones. O sea, no, Creo que es súper interesante. Hace poco estaba leyendo un libro que es bien conocido, Seven Habits, alguien leí o 7 hábitos de la gente altamente efectiva, y hablaba en un capítulo acerca de las relaciones ganar-ganar. Al final necesitas entender que si tú estás ganando y el otro está ganando es lo ideal. Al final, cuando hay relaciones dispares, siempre alguien va a terminar perjudicado y va a terminar perjudicando las relaciones a largo plazo. Habla estos conceptos de eso, pero... Bueno, ese punto que tú mencionas, ¿sí? Yo creo que es lo necesario hay que hacer ese ejercicio ético. O sea, al final se lo están enseñando, o sea, me parece genial el proyecto desde ese punto de vista de lo que he visto recientemente, cómo le están inculcando ese principio, quizás no de manera directa, o sea, es como con un juego además, con stickers, ¿cierto? Ahí los emojis de hacer conciencia de sus emociones, los papás también mirar el punto de vista de los hijos, y al final... o sea, súper bonito el proyecto de poder generar esos puentes entre las familias, que de repente, sobre todo ahora que uno es como que está de repente metido en tanta cosa que deja de lado las cosas más importantes. Además, no es un tema en el que se meta todo el mundo, como se evita el tema emocional y es algo fundamental de nosotros como seres humanos. Es complejo también. Entonces ahí sí, es bastante complejo. Mira, siéndote bien honesto, Cami, yo a veces también le hago el kit, siéndote bien honesto. ¿Por qué? Porque implica de alguna manera que ¿cómo decirlo? Implica muchas variables, implica muchas cosas que hay que considerar y
y implica también que tienes que, no sabemos todo, entonces tienes que estudiar mucho. Y en algún momento al principio, después de ese proyecto, al principio, al comienzo de mi doctorado, ya hace 3 años atrás, también estuve trabajando con ellos y también me metí un poquito en emociones en términos fisiológicos. Entonces, y ahí era también complejo. Estuve ahí estudiando y también haciendo uno que otro proyecto con electroencefalogramas y también con algunas señales fisiológicas, eh, qué sé yo, ritmo cardíaco y también humedad y temperatura del cuerpo, entre otras cosas, que de alguna manera son variables más cuantitativas que puedes medir para tener para de alguna manera complementar la información cualitativa que puedes tener en estos proyectos. Pero es complejo trabajar en emociones y, por ejemplo, ahora que mi trabajo está mucho más orientado a entretenimiento y a juegos en realidad virtual, pero aún así yo creo que hay una línea que es indivisible, o sea, hay una línea donde las emociones siempre van a afectar motivación, van a afectar atención, etcétera, etcétera. Hay muchas variables que inciden ahí y que son importantes, por supuesto, son importantes. Entonces, cada vez que puedo, claro, lo hago, me meto me meto en ese tema, pero también cuando también tengo la ayuda necesaria, que a veces también es complejo meterse a trabajar en emociones y sobre todo educar en emociones es mucho más complejo. Entonces, ahí, en mi caso, tuve que estudiar harto psicología y tomar unos que otros cursos también relacionados a ello, capacitarse. Eh, claro, para de alguna manera tener esta visión más global de cómo las emociones afectan cognición, aprendizaje, y aprendizaje no solo ¿cómo decirlo? Cuando se habla de aprendizaje en general, se piensa que aprendizaje es algo más académico. Y a mí igual me produce un poco de risa ello, porque aprendizaje en el fondo son muchas cosas en el día a día. Juegas un videojuego, eso pasa, no sé, pues tienes que hacer entrenamiento para ser mejor en el videojuego. Y de alguna manera todos esos entrenamientos, esas cosas en las que tratamos de ser mejores al día a día también son aprendizaje. Aprendizaje culturales, entre otras. Cualquier tipo de cosa que tú tengas que almacenar en la memoria, ¿cierto? Después y las aprendes y haces metacognición al fondo. El aprender un idioma, música, Exacto, todo. saber cómo moverte, todo eso es aprendizaje, no Claro, solo lenguaje matemático. exacto, no son los lenguajes matemáticos. Eso es súper básico, yo creo. Por ejemplo, harto que usamos acá, harto de lo que hacemos y que estoy estudiando ahora tiene que ver con embodiment cognition, que es en el fondo cómo tú aprendes con el cuerpo ciertas cosas. Y ahí he descubierto estas cosas. Estas como paradigmas. Hay como dos paradigmas en psicología. Uno que es más como que todo se procesa en el cerebro y todo se aprende por el cerebro. Y hay otro paradigma que es un poco más nuevo desde los 90, que viene desde lingüística, desde el área de lingüística, pero que en el fondo dice que nosotros también aprendemos con el cuerpo y procesamos cosas en el cerebro a través de ahí. Y en el fondo, súper interesante ahí en diseño, nosotros podemos aplicarlo harto, porque en el fondo hay muchas cosas que tienen que ver con conducta, comportamiento y con movimiento, cómo en el fondo la gente se expresa, interactúa con interfaces, interactúa por ejemplo, ahora en este caso lo he estado viendo con videojuegos en realidad virtual, que en el fondo también es una clave, podría ser una clave para cómo las personas aprenden a entretenerse o pueden entretenerse en términos inclusivos. Yo también veo que hay un espacio ahí bien entretenido donde hay gente trabajando en ello. Yo todavía no me he metido en ello, pero hay mucha gente trabajando en audio inmersivo, en el fondo audio, en el fondo envolvente, y esto que se llama spatial audio, que se desarrolla para realidad virtual, que en el fondo el audio del espacio, que en el fondo cuando estás en la realidad normal, la realidad física, sientes que hay un ruido detrás tuyo, pero tú sabes que está detrás tuyo por dónde viene la ubicación. Y ahora se puede desarrollar esas cosas. Desarrollas un ambiente en 3D y puedes, en el fondo, el sonido te puede acompañar.
Entonces, ¿cómo desarrollas simulaciones? Hay mucha gente, me acuerdo que en Microsoft empezaron con un proyecto años atrás, escribieron como uno de los primeros papers en esto, era relacionado a cómo el audio inmersivo podía producir simulaciones y también entretenimiento, situaciones de entretenimiento para no videntes o personas que tienen algunas discapacidades visuales. Y es un proyecto súper interesante que me marcó harto. Yo ya estaba en el fondo alineado con lo que estoy haciendo ahora y es el proyecto que estoy haciendo ahora es bastante largo. Entonces, una vez que termine ello, yo creo que de alguna manera voy a buscar la manera en mi vida de volver a ello, porque es súper interesante. Y con todo el conocimiento que tengo ahora en términos de cómo se procesan señales en el cuerpo, se pueden hacer cosas súper entretenidas y algo que a mí me parece que no se hace suficiente es que cómo las personas de alguna manera que tienen alguna discapacidad se entretienen, cómo usan su tiempo libre y de qué manera nosotros lo estamos dejando detrás cuando desarrollamos tecnología. Eso me parece que es crucial. No solo nosotros utilizamos, creo que el 60% de nuestra capacidad perceptiva es visual. Si estás privado de esa capacidad, se te queda un 40% que se puede utilizar y entrenar bastante bien, pero la mayoría de los soportes de entretenimiento son visuales, así como soportes de trabajo, plataformas, etcétera. Entonces, de alguna manera, hay harta pega ahí por hacer y que, bueno, para gente que estudia, los investigadores, que desarrollan tecnología y todo, es un campo súper interesante, es un campo donde se aprende mucho. O sea, de hecho, lo que tú me mencionabas, pensaba en la última semana que en Netflix empezaron a aparecer algunos que tienen esta experiencia de audio espacial, ¿cierto? Hay Claro, algunas series spatial audio. que vienen con una pequeña información de que vienen así. Pensaba también en otras cosas, así como el radioteatro en su época Claro, y claro, exacto. en por ejemplo, en algunos episodios de mangas que vienen a hacer un especial X y no llegan a un anime, pero hacen una versión de radioteatro de los personajes. Entonces, como tienen esa cualidad, pero quizás desde el juego nunca he visto algún juego así como intencionalmente diseñado, he visto adaptaciones como juegos de mesa que tienen braille o quizás es como ponerle braille a los juegos como que ya existen, Claro, que es como una solución súper parche, la verdad. pero no es desde la experiencia de una persona que tiene una discapacidad visual o auditiva, lo que sea. Y lo otro que me hace pensar es en una frase que me encanta, que leí alguna vez en el manual de SENAI del 2015, que creo que no lo he actualizado, pero dice, para nosotros, pero con nosotros, ¿cierto? Entonces habla de cómo integrar a las personas que tienen alguna discapacidad en la solución, porque ellos son los que saben cómo bien, o sea, Exacto. la primera vez que yo hablé con una amiga que tiene una discapacidad visual que no ve, y yo tenía miedo, sí, decirle preguntarle cosas, estoy hablando de mi adolescencia, era así como no sabía si decirle como no ves, como uno dice esto como una frase, y ella decía sí, Claro, sí, así no, o sí, soy ciega, ¿qué? Era como, me la topé en Argentina una vez andando en una micro, y me dijo, ah, sí, yo. Y era muy animosa, muy contagiosa en su forma de relacionarse con las personas. Eh, Me cayeron muchos estereotipos que tenía en ese momento, pero sí, el entender así, nunca le pregunté, por ejemplo, el cómo se entretenía. Me llamaba la atención saber cómo soñaba una persona que quizás no vio, nunca escuchó, eh, pero el poder diseñar entretenimiento así para personas que tienen alguna
discapacidad X. Interesante, súper interesante, y sobre todo el Sí, de la mira, hay un proyecto, hace un tiempo atrás invité a una investigadora española que es bien famosa, que trabajaba en Microsoft. Se llama Mar González Franco, por si la quieren googlear ahí en el podcast. La conocí de alguna manera, empezamos a conversar cosas, y ella tiene un proyecto bastante interesante, un paper acerca de ello. Era una aplicación en el fondo, que en el fondo te daba, tú grababas un lugar, llegabas a un lugar y grababas el audio, y la persona tenía que ubicar ese audio y llegar a la ruta, a llegar al lugar donde tú estabas ubicado, solo escuchando el audio. Entonces, de alguna manera, te obligaba a tratar de poner atención y utilizar otros sentidos, otros canales, que no son los canales en los que nosotros ponemos énfasis en general. El canal más simple siempre es ser el visual, pero hay mucho potencial en otro tipo de canales, por ejemplo, en hapticidad, ¿cierto? Hay gente en realidad virtual y aumentada trabajando en haptics, ¿cierto? En este sentido de percepción háptica, que no necesariamente tiene que ver con las manos, tiene que ver con la temperatura del ambiente, que tiene que ver con el viento, entre otras cosas. Hay experimentos bien interesantes. Yo creo que lo que falta ahí es iniciativa, como la iniciativa que te cuento ahora, iniciativa de otros para empezar a implementarlo de manera industrial. O de manera, no industrial, pero implementarlo de una manera un poco más seria, más, más centrada en un producto, en algo más tangible, más allá de hacerlo una investigación, ¿cierto? Porque cuando tenemos investigación, hay mucha investigación de hecho en inclusión, pero falta que las empresas en el fondo tomen esa investigación, empiecen a aplicarla, empiecen a tomarse. Yo creo que todavía igual falta por aprender, pero por ejemplo ahora tengo estudiantes, nosotros en segundo semestre siempre trabajamos con los SDG, Sustainable Development Goals, que son los que pone la ONU, estos goals que pone la ONU, que creo que son 17 me parece, y les hacemos escoger a los estudiantes de diseño, claro, estos objetivos de desarrollo sostenible, entonces, y les hacemos escoger desde ahí uno que esté más representado en la realidad local, y en el fondo le hacemos desarrollar un proyecto crítico que en el fondo estimule conciencia a las personas. Entonces ellos tienen que diseñar una instalación, y a través de esta instalación la gente experimenta esta instalación, y una vez que experimenta esta instalación tienen que llevarse un mensaje para la casa, tomar conciencia, tomar acción acerca de. Y este semestre de hecho tengo unos estudiantes haciendo un trabajo con personas no videntes o con discapacidad visual, no necesariamente full no vidente. Entonces, lo primero que hicimos, les dije, chicos, yo no soy un experto, entonces lo primero que tenemos que hacer es buscar personas con discapacidad y entrevistarlas. Entonces los orientamos de alguna manera, ya chicos, hay que entrevistarlos. Y algo que encontramos bien interesante fue que hasta ahora, pues, todavía estamos en un proyecto, está en proceso, encontramos que en la asistencia, en cómo las personas asisten a otros. Entrevistamos una pareja, habían varias personas entrevistadas con discapacidad visual, pero uno de ellos estaba con su esposa, y él tenía esta discapacidad visual que creo que no era completamente 80%, algo así, y la esposa nos comentaba su proceso de aprendizaje, que eso es lo que nos llamó más la atención, y a mis estudiantes, a ellos en realidad les llamó más la atención, es que había que pasar por un proceso de aprendizaje de muchas cosas para poder asistir a una persona con discapacidad visual. Entonces lo que los chiquillos decidieron en el fondo fue dedicar el proyecto no a la persona con discapacidad visual en sí, porque ellos en el fondo pasan por un proceso de aprendizaje en el que tienen que aprender a defenderse ellos mismos, pero también requieren ayuda en cierto momento. Entonces lo que hicimos fue enfocarnos en asistencia, de qué manera le podemos crear conciencia de que no estamos capacitados para asistir a alguien con discapacidad visual. Entonces los chicos crearon unos workshops, y uno de los workshops, una actividad bien interesante que diseñamos, fue el que tenían que guiar a una persona
a dibujar algo con los ojos vendados o con distintos grados de lentes. Entonces lo que hicieron fue crear unos lentes los pusieron más borrosos, etcétera, y pusieron distintas condiciones en distintos grupos y tenían que guiar a alguien a dibujar algo que estaban mirando ellos. Entonces había un guía y había una persona que dibujaba. Y la persona que dibujaba en el fondo estaba excepto con esta, estábamos simulando esta condición. Y el mayor impacto, lo que más se buscaba ahí en esas actividades era que las personas entendieran o se dieran cuenta de que no sabían comunicarse o expresarse de manera correcta con las palabras que utilizaban para guiar a alguien que tiene una discapacidad visual. Entonces, algo ahí que fue clave y fue muy entretenido era que obviamente los dibujos eran horrorosos, porque no eran bueno, cualquier tipo de persona, pero en el fondo le pusieron esto, me vendaron los ojos, le pusieron este tipo de lentes para cubrir los ojos, y estaban dibujando, y los dibujos no tenían ninguna relación, no eran horrorosos, pero no tenían ninguna relación con la persona que los estaba guiando. Entonces ahí la idea era crear esta conciencia del cómo no sabemos de alguna manera guiar con palabras. No sabemos, no tenemos conciencia de cómo guiar correctamente a alguien, porque hay muchas cosas que están incluidas en nuestro, podemos decir, en body cognition, en nuestra conexión del cuerpo. Entonces no sabemos, oh, mira, tienes que usar tu mano derecha, levantar aquí, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cosas que son, las asumimos como sociedad, las asumimos y asumimos que todos tenemos estamos en las mismas condiciones o en el mismo contexto de alguna manera, y hay cosas que no son tan obvias. Y yo creo que ahí los chicos hicieron clic y están desarrollando ahora un proyecto que es en el fondo un storytelling, una especie de simulación para en el fondo, claro, para en el fondo crear conciencia de qué tan difícil es dar instrucciones con la voz para alguien que tiene discapacidad visual y las diferencias en cómo tú ves el contexto y cómo tú ves cómo la persona que tiene esa condición, claro, no tiene la capacidad de observar el contexto completo quizás, etcétera, etcétera. Entonces, claro, yo creo que esa es una de las cosas que nos falta harto, es de verdad conversar. Yo me acuerdo que al principio los chicos estaban cometiendo el mismo error que yo cometí años atrás en un proyecto que era, ya de alguna manera hagámoslo accesible o vamos hacia los estándares de accesibilidad, pero si tú vas un poquito más profundo y empiezas a hacer entrevistas, a hacer un poco más de investigación, te das cuenta de que los problemas no son tan superficiales como tú crees y que los problemas esos son otros. Entonces yo creo que ahí lo que nos falta es ese cambio de actitudes, de alguna manera nos lleva a entender mejor las cosas. Años atrás, antes de que trabajáramos juntos, antes de que tú te unieras al grupo, al equipo, hicimos un proyecto o tratamos de hacer un proyecto con personas con discapacidad visual. Y una de las cosas, visitamos un grupo de personas que trabajaban en una oficina con discapacidad visual. Y era el grupo completo, era un equipo de 3 o 4 personas. Y una de las cosas que yo ignorantemente no sabía era cómo eran los computadores o cómo utilizaba los computadores una persona con discapacidad visual. O sea, yo me considero, cuando vi eso y me di cuenta que era totalmente ignorante y que necesitaba aprender un poco más al respecto y hacer un poco más como ciudadano. Entonces me acuerdo que fuimos a la oficina de ellos y claro, por supuesto no hay pantallas, pero para mí era como, oye, no hay pantallas. ¿Cómo utilizan los computadores los chiquillos? En el fondo un teclado y era un desktop, me acuerdo, un computador de escritorio. Y el resto es audio. Claro. Y claro, nosotros íbamos con esta idea preconcebida, con este bias, como se dice, prejuicio, ¿cierto? De que había que hacer las cosas en braille, súper. Y ellos estaban más empoderados de la tecnología de lo que nosotros creíamos. Tenían su vida totalmente manejada en ese momento. Yo no sé si todas las personas tendrán la misma capacidad, pero de alguna manera eso te rompe muchos prejuicios. Y lo que hicimos fue un proyecto interesante con audio y los invitamos también a ellos a dar un workshop en Chile, eso fue en Santiago.
cuando estábamos en una oficina en San Antonio, me acuerdo, algo por ahí, ese tiempo. Sí, claro, años atrás, cuando estábamos trabajando allá. Entonces, una de las cosas, lo mismo cuando veo este tipo de proyectos, que mis estudiantes traen este tipo de proyectos, lo primero que les digo, chicos, hay que investigar más, hay que hablar con las personas, hay que tratar de entender qué es lo que sucede detrás y de ahí podemos empezar a proyectar, de ahí podemos empezar una vez que entendemos, podemos empezar a hacer cosas. Yo creo que los diseñadores tienen harto poder en el sentido de cómo, de que somos las personas que proyectamos cosas, ya no ser no proyectos, pero de alguna manera iniciativas, ¿cierto? Podemos materializar iniciativas y también somos bien creativos. Entonces, hay mucho que aprender de inclusión y algo que me pasa a mí es que tampoco me gusta que mis estudiantes hagan proyectos que sean superficiales. Yo creo que también la idea de esta escuela es que los niños no hagan nada superficial, hagan cosas que son más significativas. Entonces, la investigación y el también aproximarse a las personas ayuda bastante a entender contexto y también a proyectar cosas entretenidas. Creo que esa es una de las claves. Cierto, totalmente cierto. De hecho, por ahí teníamos la curiosidad, perdón, de que cómo en este proceso creativo de incluir realidad virtual podría transformarse en una oportunidad de aprendizaje, por ejemplo, para personas dentro del espectro autista. Por ahí Sí, veíamos. claro, hay estudios también, hay estudios. Y también, bueno, estuve estudiando un poquito hace poco porque tenemos gente haciendo proyectos acá con, no al espectro autismo o teoría de la mente, ¿no? Pero sí con mild o impairment, ¿cómo traducirlo? Son discapacidades moderadas. Discapacidad moderada en el cerebro o discapacidad cognitiva moderada. Entonces, hace un tiempo también me llamaron me comentó, es una colega de Taiwán, me comentó que tenía ese proyecto y de qué manera yo los podía guiar en cómo materializar un proyecto que utilizaba realidad aumentada, cómo podíamos integrarlo en términos de aprendizaje. Entonces, lo que hicimos ahí fue, utilizamos algo que es mucho menos invasivo, que no era un headset, no era nada que tenía que ver con lentes, pero utilizamos realidad aumentada y utilizamos estos, como se llaman, que es como un frame o como un mirror, como un espejo, una especie de cuadro, que tú lo conectas por USB y le puedes pasar imágenes en 3D o animaciones en 3D. Y esta persona, en el fondo, ella tiene sus proyectos, esta persona tiene sus proyectos que tienen que ver con huertos y plantas. Entonces lo que hicimos fue crear una metáfora de la planta en, en esto, en realidad aumentada. Claro, no lo hicimos en realidad virtual primero, esa fue la primera intervención, ahora yo creo que están planificando otra, pero la primera intervención la tratamos de hacer solo en esta realidad, porque si no se vuelve muy invasivo, el estímulo es bastante fuerte en realidad virtual. Entonces lo que hicimos fue dar pasos pequeños y hicimos un workshop ahí, claro. Y en el fondo, en este cuadro, lo que hicimos fue animar una planta. Y a medida que pasan los días, esta plantita en 3D, que tú la puedes ver como de distintas perspectivas en ese cuadro, es como un cuadrito que en el fondo proyecta 3D, como una especie de cubo. Y esa plantita va creciendo, es una plantita en 3 dimensiones que va creciendo a medida que la planta de verdad va creciendo. Pero cuando tú tienes una plantita chiquitita, ¿cierto? Tú no ves los resultados de a poquito. Tú tienes que esperar que en el fondo aparezca la hojita y el tallo, etcétera. Se demora un poco. Entonces, eso produce ansiedad también en cómo las personas aprenden y esperan resultados. Entonces, lo que hicimos fue que en el fondo la planta estaba durmiendo, la planta despertaba, pero venía desde abajo de la tierra. Entonces, lo que hicimos ahí fue hacer una especie de metáfora de qué es lo que pasaba abajo. Claro, una especie de mini Groot, claro. Y claro, representar lo que no es visible.
también fue parte del aprendizaje de estas personas con, con cierta discapacidad cognitiva. Sí, eso, ahí yo creo que sí, hay mucho potencial, hay harto que hacer. Todos los cruces que se pueden hacer, pero es interesantísimo. O sea, yo creo que esta conversación podría dar para una parte 2 más adelante. Claro. Sí, es pero posible. sí, o sea, yo creo que para poder ya irnos despidiendo, nos gustaría saber qué le recomendarías hoy a alguien que quisiera partir desde cero. ¿Partir desde cero en qué sentido? En el que ¿En tú qué sentido? puede ser Desde... así como en lo profesional, como lo que estamos hablando, de alguien que se va al extranjero como tú, o algún otro sentido que no me imagine yo ahora. Bueno, partir desde cero. Yo creo que una cosa para que te vaya bien, si es que partir desde cero, es que tienes que ser bien nerd o bien ñoño. De alguna manera hay que prepararse y hay que estudiar harto. No importa en qué sentido, si estás solo, si partes desde cero en algo que crees que estás solo, puede ser en tu mismo país o puede ser un estado mental o puede ser algo que tú te vas a otro lado, etcétera. Algo bien abstracto. Pero yo creo que la mayor recomendación es estudiar o ver otros casos, yo creo. ¿De qué otra manera otras personas te pueden inspirar? Yo creo que eso es algo que hago harto bastante. Hay mucha gente que me ha inspirado harto, que son gente que tú dices, oh, esto es magnífico, ¿de qué manera se le ocurrió esto? ¿O de qué manera pudo o logró hacer esto? Y yo creo que hay dos claves ahí. Una tiene que ver con, bueno, la motivación, motivarte para estudiar, para ver de qué manera te puedes aproximar a ellos también, a estas personas y preguntar. Yo creo que eso también es súper positivo. Y otra cosa que tiene que ver con cómo, ahora que podemos hacer el paralelo con la plantita, tiene que ver con constancia, que es algo que yo vengo cultivando hace años, con hacer algo de a poquito todos los días. Y ese poquito te da resultados a largo plazo. Yo creo que eso es algo que aplico en muchas cosas en mi vida en general y que muchas personas podrían verse beneficiadas en ello. Desde el uso, el tratar de ser inclusivo con el lenguaje, pero también con aprender otros lenguajes, estudiar un poquito, algo cada día, estudiar, no sé, tratar de mejorar. En doctorado se usa mucho esto que es el trabajo profundo, deep work. Cómo tú trabajas más concentrado en una tarea y haces deep work 1 hora o partes de 25 minutos cada día, etcétera, hasta tener largas jornadas de trabajo bien profundo. También eso se entrena y entre otros hábitos y otras cosas que te llevan te llevan a mejorar como persona. Yo creo que todas esas cosas se pueden ir haciendo de a poquito. Lo mismo si tienes un proyecto, ¿no? Lo puedes hacer de a poquito todos los días y para el final, no sé, 1 mes, 2 meses vas a tener algo que probablemente te pueda sentir orgulloso de ti mismo. Yo creo que eso, constancia es algo que nos falta, yo creo, en general, en la vida. Y lo otro es pedir ayuda, ver referentes, y para empezar desde cero, de alguna manera, si es que se puede empezar desde cero. No sé si de alguna manera podemos, pero yo creo que esos son como los dos consejos que le daría a las personas. Muchas gracias, Dani, por tu tiempo y por todas las experiencias. O sea, creo que todos los que podamos escucharte podemos estar pero llenísimos de idea y motivación para poder hacer muchas Gracias. cosas. No, gracias a ti. Gracias a ti, a tu equipo y a todo por la invitación. Y nada, yo creo que estoy súper contento de conversar como siempre. Hemos conversado tanto en la vida, yo creo, estas cosas y entre otras.
Y nada, feliz de compartir lo que uno ha aprendido. Bueno, si hay más instancias de compartir también, ¿no? Yo siempre estoy dispuesto a compartir lo que sea, experiencias, lo que sea, lo que venga. Y feliz, súper feliz de la invitación, lo pasé estupendo. Genial, entonces ahí nos despedimos de todos y nos vemos en el próximo capítulo, ahí en Desde Cero. Vale, muchas gracias. Chao a todos. Aquí termina la entrevista a Daniel Muñoz. Esperamos que te haya gustado y que podamos escuchar tus comentarios acerca de las ideas que compartimos. En el próximo episodio tendremos al equipo de Escoca hablándonos de desarrollo de productos de tecnología educativa en Chile y sus iniciativas para ser más amigables con el medio ambiente. Te invitamos a seguirnos a nuestra cuenta de Instagram, @cero_innovación, y visitarnos en nuestro sitio web www.ceroinnovacion.com. Nos vemos.